Domingo 25 de junio, 1961. Me quedé con don Juan toda la tarde del viernes. Iba a marcharme a eso de las 7. Estábamos sentados en el zaguán de su casa y yo resolví preguntarle una vez más acerca de la enseñanza. Era casi una pregunta de rutina y esperaba que él volviese a negarse. Le pregunté si había alguna forma de aceptar mi solo deseo de saber, como si yo fuera indio. Tardó un rato largo en responder. Me sentí obligado a quedarme, porque don Juan parecía estar tratando de decir algo. Finalmente me dijo que había una forma y procedió a delinear un problema. Señaló que yo estaba muy cansado sentado en el suelo y que lo adecuado era hallar un sitio en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga. Yo tenía las rodillas contra el pecho y los brazos enlazados en torno a las pantorrillas. Cuando don Juan dijo que yo estaba cansado, advertí que me dolía la espalda y me hallaba casi exhausto. Esperé su explicación con respecto a lo de un sitio, pero don Juan no hizo ningún intento abierto de aclarar el asunto. Pensé que acaso quería indicarme cambiar de posición, de modo que me levanté y fui a sentarme más cerca de él. Don Juan protestó por mi movimiento y recalcó claramente que un sitio significaba un lugar donde uno podía sentirse feliz y fuerte de manera natural. Palmeó el lugar donde se hallaba sentado y dijo que ese era su sitio, añadiendo que me había puesto una adivinanza. Yo debía resolverla solo y sin más deliberación. Lo que él había planteado como un problema que ha de ser resuelto era ciertamente una adivinanza. Yo no tenía ni idea de cómo empezar, ni idea de lo que él tenía en mente. Varias veces pedí una pista, o al menos un indicio, sobre cómo proceder a la localización de un punto donde me sintiera feliz y fuerte. Insistí y argumenté que no tenía la menor idea de qué quería decir él en realidad, porque no me era posible concebir el problema. Don Juan me sugirió caminar por el zaguán hasta hallar el sitio. Me levanté y empecé a recorrer el suelo. Me sentí ridículo y fui a sentarme frente a don Juan. Él se enojó mucho conmigo y me acusó de no escuchar, diciendo que acaso no quisiera aprender. Tras un rato se calmó y me explicó que no cualquier lugar era bueno para sentarse o para estar en él, y que dentro de los confines del zaguán había un único sitio donde yo podía estar en las mejores condiciones. Mi tarea consistía en distinguirlo entre todos los demás lugares. La norma general era sentir todos los sitios posibles a mi alcance, hasta determinar sin lugar a dudas cuál sería el sitio correspondiente. Arguí que si bien el zaguán no era demasiado grande, el número de sitios posibles era avasallador, que requería un tiempo muy largo para probarlos todos, y que como él no especificaba el tamaño del sitio, las posibilidades podían ser infinitas. Mis argumentos resultaron fútiles. Don Juan se puso de pie y con mucha severidad me advirtió que resolver el problema
Tal vez requiriera días, pero de no resolverlo daba igual que me marchara, porque él no tendría nada que decirme. Recalcó que él sabía dónde era mi sitio y que por tanto yo no podría mentirle, que sólo en esta forma le sería posible aceptar como razón válida mi deseo de aprender los asuntos del mezcalito. Añadió que nada en este mundo era un regalo. Todo cuanto hubiera que aprender debía aprenderse por el camino difícil. Dio vuelta a la casa para ir a orinar en el chaparral. De regreso entró directamente en su casa, por la parte trasera. Pensé que la misión de hallar el supuesto sitio de felicidad era su propio modo de deshacerse de mí, pero me levanté y empecé a pasear de un lado a otro. El cielo estaba claro. Podía ver cuánto había en el zaguán y sus inmediaciones. Debí caminar 1 hora o más, pero no ocurrió nada que revelase la ubicación del sitio. Me cansé de andar y tomé asiento. Tras unos cuantos minutos me senté en otro lugar y luego en otro, hasta cubrir todo el piso de forma sistemática. Deliberadamente procuraba sentir diferencias entre lugares, pero carecía de criterio para la diferenciación. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero me quedé. Mi racionalización fue que había venido de lejos solo para ver a don Juan, y en realidad no tenía otra cosa que hacer. Me acosté de espaldas y puse las manos bajo la cabeza a manera de almohada. Luego rodé y permanecí un rato sobre mi estómago. Repetí este proceso rodando por todo el piso. Por primera vez me pareció haber tropezado con un vago criterio. Sentía más calor acostado de espaldas. Rodé nuevamente, ahora en dirección contraria, y otra vez cubrí el largo del piso, yaciendo boca abajo en los sitios donde estuve boca arriba en mi primera gira rodante. Experimenté las mismas sensaciones de tibieza y frío según la postura, pero no diferencia entre los sitios. Entonces se me ocurrió una idea que creí brillante: el sitio de don Juan. Me senté allí y luego me acosté, boca abajo al principio y después de espaldas. Pero el lugar era igual a los otros. Me levanté. Estaba harto. Quería despedirme de don Juan, pero no me atrevía a despertarlo. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. Había estado rodando durante 6 horas. En ese momento don Juan salió y rodeó la casa para ir al chaparral. Regresó y se detuvo junto a la puerta. Me sentía completamente abatido y quise decirle algo desagradable y marcharme. Pero me di cuenta de que no era culpa suya. Yo mismo había querido prestarme a todas esas tonterías. Le declaré mi fracaso. Llevaba toda la noche rodando en el suelo como un idiota y aún no podía hallar pies ni cabeza a la adivinanza. Don Juan rió y dijo que eso no le sorprendía, porque yo no había procedido correctamente. No había usado los ojos, y eso era cierto. Pero yo estaba muy seguro de que él me había indicado sentir la diferencia. Señalé esto
y él arguyó que es posible sentir con los ojos cuando no están mirando de lleno las cosas. En mi propio caso, dijo, no tenía yo otro medio de resolver el problema que usar cuanto tenía: mis ojos. Don Juan entró en la casa. Tuve la certeza de que me había observado. No tenía, pensé, otra forma de saber que yo no había estado usando los ojos. Empecé a rodar de nuevo, porque ese era el procedimiento más cómodo. Esta vez, sin embargo, apoyé la barbilla en las manos y miré cada detalle. Tras un intervalo cambió la oscuridad en torno mío. Mientras enfocaba el punto directamente frente a mí, toda la zona periférica de mi campo de visión adquirió una coloración brillante, un amarillo verdoso homogéneo. El efecto fue pasmoso. Mantuve los ojos fijos en el punto frente a mí y empecé a reptar de lado, boca abajo, trecho por trecho. De pronto, en un punto cercano a la mitad del piso, advertí otro cambio de color. En un sitio a mi derecha, aún en la periferia de mi campo de visión, el amarillo verdoso se hacía intensamente púrpura. Concentré allí la atención. El púrpura se desvaneció en un color pálido, pero brillante todavía, que permaneció estable mientras detuve en él mi atención. Marqué el sitio con mi chaqueta y llamé a don Juan. Salió al zaguán. Yo estaba realmente excitado. Había visto claramente el cambio de matices. Don Juan no pareció impresionarse, pero me indicó sentarme en el sitio e informarle de qué clase de sensación era aquella. Tomé asiento y luego me tendí de espaldas. En pie junto a mí, don Juan preguntó repetidamente cómo me sentía, pero yo no experimenté nada diferente. Durante unos 15 minutos traté de sentir o ver una diferencia, mientras don Juan aguardaba paciente junto a mí. Me sentí fastidiado. Tenía un sabor metálico en la boca. De un momento a otro me dolía la cabeza. Estaba a punto de vomitar. La idea de mis esfuerzos absurdos me irritaba hasta la furia. Me levanté. Don Juan debió notar mi profunda amargura. No rió y dijo con mucha seriedad que si yo quería aprender, debía ser inflexible conmigo mismo. Solo una opción me estaba abierta, me dijo don Juan: renunciar o marcharme, caso en el cual jamás aprendería o resolver la adivinanza. Don Juan entró de nuevo. Yo quería irme en el acto, pero me hallaba demasiado cansado para conducir. Además, el percibir los colores había sido tan asombroso que yo no vacilaba en considerar aquello como un criterio de algún tipo, y acaso pudieran percibirse otros cambios. De cualquier modo, era demasiado tarde para irme. Me senté, estiré las piernas hacia atrás y volví a comenzar desde el principio. Durante esta ronda atravesé rápidamente cada lugar, pasando por el sitio de don Juan hasta el final del piso, y luego viré para cubrir el lado exterior.
Al llegar al centro advertí que otro cambio de coloración estaba ocurriendo de nuevo en el borde de mi campo de visión. El color verdoso, pálido, percibido en toda el área se convertía, en cierto sitio a mi derecha, en un verde gris nítido. Permaneció un momento y luego se metamorfoseó súbitamente en otro matiz fijo, distinto del que yo había percibido antes. Me quité un zapato para marcar el punto y seguí rodando hasta cubrir el suelo en todas las direcciones posibles. No hubo ningún otro cambio de coloración. Volví al punto indicado por mi zapato y lo examiné. Quedaba a 1,5 metros o poco más del sitio indicado por mi chaqueta, aproximadamente en dirección suroeste. Había una piedra grande junto a él. Estuve tendido allí un buen rato, tratando de descubrir pistas, observando cada detalle, pero no sentí nada diferente. Decidí probar el otro sitio. Rápidamente giré sobre mis rodillas y estaba a punto de acostarme en la chaqueta cuando sentí una presión insólita. Era más bien como la sensación física de algo que empujaba mi estómago. Me levanté de un salto, retrocediendo con el mismo impulso. El cabello de mi nuca se erizó. Mis piernas se habían arqueado ligeramente. Mi tronco estaba echado hacia adelante y mis brazos se proyectaban rígidamente frente a mí, con los dedos contraídos como garras. Advertí la extraña postura y me sobresaltó. Retrocediendo involuntariamente, tomé asiento en la piedra junto a mi zapato. De allí me dejé resbalar al suelo. Intenté aclarar qué cosa había podido ocurrir para producirme tal susto. Pensé que debía haber sido mi fatiga. Ya era casi de día. Me sentí ridículo, confuso. Sin embargo, no tenía modo de explicar qué cosa me asustó, ni había descubierto lo que había deseado don Juan. Resolví hacer un último intento. Me levanté, me acerqué despacio al lugar marcado por mi chaqueta y de nuevo sentí la misma aprensión. Esta vez hice un vigoroso esfuerzo por dominarme. Tomé asiento y luego me arrodillé para tenderme boca abajo, pero no pude acostarme pese a mi voluntad. Puse las manos en el suelo, mi aliento se aceleró, se me revolvió el estómago. Tuve una clara sensación de pánico y luché por no salir corriendo. Pensé que tal vez don Juan me vigilaba. Lentamente repté de regreso al otro sitio y apoyé la espalda contra la piedra. Quería descansar un rato para poner en orden mis ideas, pero me quedé dormido. Oí a don Juan hablar y reír por encima de mi cabeza. Desperté. «¿Hallaste el sitio?», me dijo don Juan. Al principio no entendí, pero él me aseguró de nuevo que el lugar donde me había quedado dormido era el sitio en cuestión. Una vez más preguntó qué sentía allí tendido y le dije que en realidad no advertía ninguna diferencia. Don Juan me pidió comparar mis sensaciones en aquel momento con lo que había sentido al yacer en el otro sitio. Por vez primera se me ocurrió conscientemente
que me era posible explicar mi aprehensión de la noche anterior. Don Juan me instó, con una especie de actitud de reto, a sentarme en el otro sitio. Por algún motivo inexplicable, yo tenía miedo a ese lugar y no me senté en él. Don Juan aseveró que solo un tonto podía dejar de ver la diferencia. Le pregunté si cada uno de los dos lugares tenía un nombre especial. Él dijo que el bueno se llamaba el sitio y el malo el enemigo. Me dijo que estos dos lugares eran la clave del bienestar de un hombre, especialmente si buscaba conocimiento. El mero acto de sentarse en el sitio propio creaba fuerza superior. En cambio, el enemigo debilitaba e incluso podía causar la muerte. Me dijo que yo había repuesto mi energía, dispendida la noche anterior, echando una siesta en mi sitio. También me dijo que los colores percibidos por mí en asociación con cada sitio específico tenían el mismo efecto general de dar fuerza o de reducirla. Le pregunté si existían para mí otros sitios como los dos que había hallado y cómo debería hacer para localizarlos. Dijo que muchos lugares en el mundo serían comparables a esos dos y que la mejor manera de hallarlos era determinar sus colores respectivos. Yo no sabía a ciencia cierta si había resuelto el problema o no. De hecho, ni siquiera me hallaba convencido de que hubiese habido algún problema. No podía dejar de sentir que la experiencia era totalmente forzada y arbitraria. Estaba seguro de que don Juan me había observado toda la noche para luego seguirme la corriente, diciendo que el sitio donde me quedara dormido era el buscado. Sin embargo, no veía yo motivo lógico de tal acción. Y cuando me retó a sentarme en el otro sitio, no pude hacerlo. Había una extraña separación entre mi experiencia pragmática de temer al otro sitio y mis consideraciones racionales sobre todo el episodio. Don Juan, en cambio, se hallaba muy seguro de que yo había triunfado y, actuando en concordancia con mi éxito, me hizo saber que iba a instruirme con respecto al peyote. Me pediste que te enseñara los asuntos del mezcalito, me dijo. Quería ver si tenías espinazo como para conocerlo cara a cara. El mezcalito no es un chiste. Debes ser dueño de tus recursos. Ahora sé que puedo aceptar tu solo deseo como una buena razón para aprender. ¿De veras va usted a enseñarme los asuntos del peyote, don Juan? Yo prefiero llamarlo mezcalito. Haz tú lo mismo. ¿Y cuándo va usted a empezar? No es tan sencillo. Primero debes estar listo. Yo creo que estoy listo, don Juan. Esto no es un chiste. Debes esperar hasta que no haya duda y entonces lo conocerás. ¿Tengo que prepararme, don Juan? Nada más tienes que esperar. A lo mejor te olvidas de todo el asunto después de un tiempo. Te cansas rápidamente. Anoche estabas a punto de irte a tu casa, apenas se te puso difícil. Y Mezcalito pide una intención muy seria.
Lunes 7 de agosto de 1961. Llegué a la casa de don Juan en Arizona la noche del viernes, a eso de las 7. Otros 5 indios estaban sentados con él en el zaguán de su casa. Los saludé y tomé asiento esperando que alguien dijera algo. Tras un silencio formal, uno de los hombres se levantó, vino a mí y me dijo: «Buenas noches». Yo me levanté y respondí: «Buenas noches». Entonces todos los otros se pusieron de pie y se acercaron y todos murmuraron buenas noches. Y nos dimos la mano, tocando apenas las puntas de los dedos del otro, o bien sosteniendo la mano un instante y luego dejándola caer con brusquedad. Nos sentamos de nuevo. Parecían algo tímidos, sin saber qué decir, aunque todos hablaban español. Como a las 7:30 todos se levantaron de repente y fueron hacia la parte trasera de la casa. Nadie había pronunciado palabra en un largo rato. Don Juan me hizo seña de seguirlos y todos subimos en una camioneta de carga estacionada allí. Yo iba en la parte trasera con don Juan y 2 hombres más jóvenes. No había ni cojines ni bancas y el piso de metal resultó dolorosamente duro, sobre todo cuando dejamos la carretera y nos metimos por un camino de tierra. Don Juan susurró que íbamos a la casa de un amigo suyo. Él tenía 7 mezcalitos para mí. ¿Usted no tiene, don Juan?, le pregunté. Sí tengo, pero no te los puedo ofrecer. Verás, otra gente tiene que hacerlo. ¿Puede usted decirme por qué? A lo mejor él no te ve con agrado y no le caes bien, y entonces nunca podrás conocerlo con afecto como debe de ser, y nuestra amistad quedará rota. ¿Y por qué no iba yo a caerle bien, don Juan? Nunca le he hecho nada. No tienes que hacer nada para caerle bien o mal. O te acepta o te tira de lado. Pero ¿y si no me acepta? ¿Hay algo que pueda hacer yo para caerle bien? Los otros 2 hombres parecieron haber oído mi pregunta y se rieron. No se me ocurre nada que pueda uno hacer, me dijo don Juan. Volvió la cara a un lado y ya no pude hablarle. Debimos haber viajado al menos 1 hora antes de detenernos frente a una casa pequeña. Estaba bastante oscuro y una vez que el conductor hubo apagado los faros, apenas discernía el contorno vago del edificio. Una mujer joven, mexicana a juzgar por la inflexión de su voz, le gritaba a un perro para hacerlo cesar sus ladridos. Bajamos de la camioneta y entramos en la casa. Los hombres murmuraban buenas noches al pasar junto a la mujer, y ella respondía y continuaba gritándole al perro. La habitación era amplia y contenía pilas de objetos diversos. La luz opaca de un foco eléctrico muy pequeño hacía la escena bastante lóbrega. Reclinados contra la pared había varias sillas con patas rotas y asientos hundidos. 3 de los hombres se instalaron en un sofá, el mueble más grande del aposento. Era muy viejo y se había vencido hasta el piso. A la luz indistinta parecía rojo y sucio. Los demás ocupamos sillas. Estuvimos largo rato sentados en silencio.
De pronto uno de los hombres se levantó y fue a otro cuarto. Tendría unos 50 y tantos años. Era moreno, alto y fornido. Regresó al momento con un frasco de café, quitó la tapa y me lo dio. Dentro había 7 cosas de aspecto raro. Variaban en tamaño y consistencia. Algunas eran casi redondas, otras alargadas. Se sentían al tacto como la pulpa de la castaña o la superficie del corcho. Su color parduzco las hacía asemejar cáscaras de nuez duras y secas. Las manipulé, frotándolas durante un buen rato. «Esto se masca», me dijo don Juan en un susurro. Solo cuando don Juan me habló, me di cuenta de que se había sentado junto a mí. Miré a los otros hombres, pero ninguno me miraba. Estaban hablando entre sí en voz muy baja. Fue un momento de indecisión y temor agudos. Me sentí casi incapaz de dominarme. «Tengo que ir al retrete, don Juan. Voy afuera a dar una vuelta». Don Juan me entregó el frasco de café y yo puse dentro los botones de peyote. Iba a salir de la habitación cuando el hombre que me había dado el frasco se levantó. Se me acercó y dijo que tenía un excusado en el otro cuarto. El excusado estaba casi contra la puerta. Junto a esta, casi tocándolo, había una cama grande que llenaba más de la mitad del aposento. La mujer estaba durmiendo allí. Permanecí un rato inmóvil junto a la puerta. Luego regresé a la habitación donde estaban los otros hombres. El dueño de la casa me habló en inglés. «Don Juan dice que usted es de Sudamérica. ¿Hay mezcal allí?» Le dije que nunca había oído siquiera hablar de él. Parecían interesados en Sudamérica y hablamos de los indios durante un rato. Luego uno de los hombres me preguntó por qué quería comer peyote. Le dije que quería saber cómo era. Todos rieron con timidez. Don Juan me urgió suavemente. «Masca». Mis manos se hallaban húmedas y mi estómago contraído. El frasco con los botones de peyote estaba en el piso, junto a la silla. Me agaché, tomé al azar un botón y lo puse en mi boca. Tenía un sabor rancio. Lo partí en dos con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos. Sentí un amargor fuerte, acerbo. En un momento, toda mi boca quedó adormecida. El amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Sentía las encías y el interior de la boca como si hubiera comido carne o pescados salados y secos que parecen forzar a masticar más. Tras un rato masqué el otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que no pude sentir el amargor. El botón de peyote era un haz de hebras, como la parte fibrosa de una naranja o como caña de azúcar, y no sabía si tragarlo o escupirlo. En ese momento el dueño de la casa se puso en pie e invitó a todos a salir al zaguán. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Afuera se estaba bastante cómodo y el anfitrión sacó una botella de tequila. Los hombres se hallaban sentados en fila
con la espalda contra la pared. Yo ocupaba el extremo derecho de la línea. Don Juan, instalado junto a mí, puso entre mis piernas el frasco con los botones de peyote. Luego me pasó la botella, que circulaba a lo largo de la línea, y me dijo que tomara algo de tequila para quitarme el sabor amargo. Escupí las hebras del primer botón y tomé un sorbo. Me dijo que no lo tragara, que solo me enjuagara la boca para detener la saliva. No sirvió de gran cosa para la saliva, pero sí ayudó a disipar el sabor amargo. Don Juan me dio un trozo de albaricoque seco, o quizás era un higo seco. No podía verlo en la oscuridad, ni percibir el sabor. Me dijo que lo mascara detenida y lentamente, sin prisas. Tuve dificultad para tragarlo. Parecía que no quisiera bajar. Tras una pausa corta, la botella dio otra vuelta. Don Juan me entregó un pedazo de carne seca, quebradiza. Le dije que no tenía ganas de comer. «Esto no es para comer», me dijo con firmeza. El ciclo se repitió 6 veces. Recuerdo que había mascado 6 botones de peyote cuando la conversación se puso muy animada, aunque yo no lograba distinguir qué idioma se estaba hablando. El tema de la conversación, en la que todo el mundo participaba, era interesante y procuré escuchar con cuidado para poder intervenir. Pero al hacer el intento de hablar, me di cuenta de que no podía. Las palabras se desplazaban sin objeto en mi mente. Reclinando la espalda contra la pared, escuché lo que decían los hombres. Hablaban en italiano y repetían continuamente una frase sobre la estupidez de los tiburones. El tema me pareció lógico y coherente. Yo había dicho antes a don Juan que los primeros españoles llamaron al río Colorado en Arizona el río de los tizones, y alguien escribió o leyó mal tizones. El río se llamó de los tiburones. Me hallaba seguro de que discutían esa anécdota, pero nunca se me ocurrió pensar que ninguno de ellos sabía italiano. Tenía un deseo muy fuerte de vomitar, pero no recuerdo el acto en sí. Pregunté si alguien me traería por favor un vaso de agua. Experimenté una sed insoportable. Don Juan trajo una cacerola grande. La puso en el suelo, junto a la pared. También trajo una taza o lata pequeña. La llenó en la cacerola y me la dio. Y dijo que yo no podía beber. Solo debía refrescarme la boca. El agua parecía extrañamente brillante, reluciente como un barniz espeso. Quise preguntarle por ello a don Juan y laboriosamente traté de formular mis pensamientos en inglés. Pero entonces tomé conciencia de que él no sabía inglés. Experimenté un momento muy confuso y advertí el hecho de que, aun habiendo en mi mente un pensamiento muy claro, no podía hablar. Quería comentar la extraña apariencia del agua, pero lo que sobrevino no fue habla. Fue sentir que mis pensamientos no dichos salían de mi boca en una especie de forma líquida. Era la sensación de vomitar sin esfuerzo, sin contracciones del diafragma. Un fluir agradable de palabras líquidas. Bebí. Y la impresión de que estaba vomitando desapareció.
Para entonces todos los ruidos se habían desvanecido y hallé que me costaba trabajo enfocar las cosas. Busqué a don Juan y al volver la cabeza noté que mi campo de visión se había reducido a una zona circular frente a mis ojos. Esta sensación no me atemorizaba ni me inquietaba. Al contrario, era una novedad. Me era posible barrer literalmente el terreno enfocado y luego moviendo despacio la cabeza en cualquier dirección. Al salir al zaguán, había advertido que todo estaba oscuro, excepto el brillo distante de las luces de la ciudad. Pero dentro del área circular, todo era claro. Olvidé mi interés en don Juan y los otros hombres y me entregué por entero a explorar el terreno con un enfoque absolutamente preciso. Vi la juntura de la pared y el piso del zaguán. Lentamente volví la cabeza a la derecha, siguiendo el muro, y vi a don Juan sentado contra él. Moví la cabeza a la izquierda para enfocar el agua. Hallé el fondo de la cacerola. Alcé ligeramente la cabeza y vi acercarse un perro negro de tamaño mediano. Lo vi venir hacia el agua. El perro empezó a beber. Alcé la mano para apartarlo de mi agua. Enfoqué en él mi visión concentrada para llevar a cabo el movimiento de empujarlo, y de pronto lo vi transparentarse. El agua era un líquido reluciente, viscoso. La vi bajar por la garganta del perro al interior de su cuerpo. La vi correr pareja a todo lo largo del animal y luego brotar por cada uno de los pelos. Vi el fluido iridescente viajar a lo largo de cada pelo individual y proyectarse más allá de la pelambre para formar una melena larga, blanca y sedosa. En ese momento tuve la sensación de unas convulsiones intensas y en cosa de instantes un túnel se formó a mi alrededor, muy bajo y estrecho, duro y extrañamente frío. Parecía al tacto una pared de papel de aluminio sólido. Me encontré sentado en el piso del túnel. Traté de levantarme, pero me golpeé la cabeza en el techo de metal y el túnel se comprimió hasta empezar a sofocarme. Recuerdo haber tenido que reptar hacia una especie de punto redondo donde terminaba el túnel. Cuando por fin llegué, si es que llegué, me había olvidado por completo del perro, de don Juan y de mí mismo. Me hallaba exhausto. Mis ropas estaban empapadas en un líquido frío y pegajoso. Rodé en una y en otra dirección, tratando de encontrar una postura en la cual descansar, una postura en que mi corazón no golpeara tan fuerte. En una de esas vueltas vi de nuevo al perro. Los recuerdos regresaron en el acto y de improviso todo estuvo claro en mi mente. Me volví en busca de don Juan, pero no pude distinguir nada ni nadie. Todo cuanto podía ver era el perro, que se volvía iridescente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Vi otra vez el flujo del agua atravesarlo, encenderlo como una hoguera. Me llegué al agua, hundí el rostro en la cacerola y bebí con él. Tenía yo las manos en el suelo frente a mí y al beber veía el fluido correr por mis venas,
produciendo matices de rojo y amarillo y verde. Bebí más. Bebí hasta hallarme todo en llamas. Resplandecía de pies a cabeza. Bebí hasta que el fluido salió de mi cuerpo a través de cada poro y se proyectó al exterior en fibras como de seda. Y también yo adquirí una melena larga, lustrosa e iridescente. Miré al perro y su melena era como la mía. Una felicidad suprema llenó mi cuerpo y corrimos juntos. Y allí jugamos y forcejeamos hasta que yo supe sus deseos y él supo los míos. Nos turnábamos para manipularnos mutuamente, al estilo de una función de marionetas. Torciendo los dedos de los pies, podía hacerle mover las patas y cada vez que él cabeceaba, sentía un impulso irresistible de saltar. Pero su mayor travesura consistía en agitar las orejas de un lado a otro para que yo sentado me rascara la cabeza con el pie. Aquella acción me parecía total e insoportablemente cómica. ¡Qué toque de ironía y de gracia! ¡Qué maestría!, pensaba yo. Me poseía una euforia indescriptible. Reí hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos. Me encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de la angustia de no poder despertar y de a la vez estar despierto. Luego lentamente el inundo se aclaró y entró en foco. Mi campo de visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio, y con ello sobrevino un acto consciente ordinario: volver la vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto empezó la transición más difícil. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente. Mis pensamientos y sentimientos eran un corolario de esa conciencia, y el paso fue suave y claro. Pero este segundo cambio, el despertar a la conciencia seria, sobria, fue genuinamente violento. Había olvidado que era un hombre. La tristeza de tal situación irreconciliable fue tan intensa que lloré. Sábado 5 de agosto de 1961. Aquella mañana, después del desayuno, el dueño de la casa, don Juan, y yo regresamos a donde vivía don Juan. Yo estaba muy cansado, pero no pude dormirme en la camioneta. Solo después de que aquel hombre se marchó, me quedé dormido en el zaguán de la casa de don Juan. Cuando desperté, era de noche y don Juan me había tapado con una cobija. Lo busqué, pero no estaba en la casa. Regresó más tarde con una olla de frijoles refritos y un montón de tortillas. Tenía mucha hambre. Después de comer, mientras descansábamos, don Juan me pidió narrarle cuánto me hubiera ocurrido la noche anterior.
relaté mis experiencias. Relaté mis experiencias en gran detalle y con la mayor exactitud posible. «Creo que andas muy bien», me dijo don Juan. «Se me dificulta explicarte ahora cómo y por qué, pero creo que te fue bien. Verás, a veces él es juguetón como un niño, otras veces es terrible y espantoso. O hace travesuras o es muy serio. No se puede saber de antemano cómo va a ser con otra persona. Pero cuando uno lo conoce bien, a veces, ¿tú anoche jugaste con él? Eres la única persona que conozco que ha tenido un encuentro así. ¿En qué forma difiere mi experiencia de la de los otros, don Juan? Tú no eres indio, por eso se me dificulta aclarar qué es qué. Pero él o toma a la gente o la rechaza, sin importarle que sean indias o no. Eso lo sé, las he visto por docenas. También sé que travesea, hace reír a algunos, pero jamás lo he visto con nadie. ¿Puede usted decirme ahora, don Juan, cómo protege el peyote? Don Juan no me dejó terminar. Me tocó vigorosamente el hombro. No lo nombres nunca así. Todavía no lo has visto lo bastante para conocerlo. Pero ¿cómo protege el mezcalito a la gente, don Juan? Aconseja y responde cualquier cosa que le preguntes. ¿Entonces el mezcalito es real? ¿Es algo que pueda verse? Don Juan pareció desconcertado por mi pregunta. Me miró con una especie de expresión vacía. Lo que quise decir, don Juan, es que el mezcalito... No, si oí lo que dijiste. ¿Que no lo viste anoche? Quise decirle que solo había visto a un perro, pero noté su mirada de extrañeza. ¿Entonces usted cree que lo que vi yo anoche era él? Me miró con desprecio. ¿A poco crees que era tu mamá? Don Juan hizo una pausa antes de mamá, porque lo que iba a decir era tu chingada madre. La palabra mamá resultó tan incongruente que ambos reímos largo tiempo. Luego me di cuenta de que se había quedado dormido sin responder a mi pregunta. Domingo 6 de agosto de 1961. Llevé a don Juan en mi auto a la casa donde yo había tomado peyote. En el camino me dijo que el hombre que me ofreció al mezcalito se llamaba John. Al llegar a la casa encontramos a John sentado en el zaguán con dos hombres jóvenes. Todos se mostraron en extremo joviales, reían y charlaban con gran desenvoltura. Los tres hablaban inglés perfectamente. Le dije a John que iba a darle las gracias por haberme ayudado. Quería saber su opinión sobre mi conducta durante la experiencia alucinógena y les dije que había estado tratando de pensar en lo que hice aquella noche y no podía recordar. Rieron y se mostraron renuentes a hablar del asunto. Parecían contenerse a causa de don Juan. Todos lo miraban de reojo, como esperando su autorización para hablar. Don Juan debió de dársela con alguna seña, aunque yo no advertí nada, porque de pronto John empezó a decirme qué había hecho yo aquella noche.
Me dijo haber sabido que yo estaba prendido cuando me oyó vomitar. Calculó que había vomitado unas 30 veces. Don Juan rectificó y dijo que solo 10. Todos nos acercamos a ti, me dijo John. Estabas tieso y tenías convulsiones. Durante largo rato, acostado boca abajo, moviste los labios como si hablaras. Luego empezaste a pegar en el suelo con la cabeza y don Juan te puso un sombrero viejo y te detuviste. Estuviste horas temblando y gimiendo tirado en el piso. Creo que entonces nos dormimos, pero entre sueños te oía resoplar y gruñir. Luego te oí resoplar y gruñir y después gritar. Y entonces desperté. Te vi saltar por los aires, gritando. Te abalanzaste sobre el agua, tiraste la cacerola y empezaste a nadar en el charco. Don Juan te trajo más agua. Te quedaste quieto un rato, sentado frente a la cacerola. Luego te levantaste de golpe y te quitaste toda la ropa. Estuviste de rodillas frente al agua, bebiendo a grandes tragos. Luego nomás te quedaste ahí sentado, mirando el aire. Pensamos que ahí te ibas a quedar para siempre. Casi todo el mundo estaba dormido, hasta don Juan, cuando de repente te levantaste otra vez, aullando, y te fuiste detrás del perro. El perro se asustó y aulló también, y corrió para atrás de la casa. Entonces, todo el mundo despertó. Nos levantamos. Regresaste por el otro lado, todavía persiguiendo al perro. El perro corría delante de ti, ladrando y aullando. Debiste dar como 20 vueltas a la casa, corriendo en círculos, ladrando como un perro. Tuve miedo de que a la gente le entrara curiosidad. No hay vecinos cerca, pero tus aullidos eran tan fuertes que podían haberse oído a millas de distancia. Alcanzaste al perro, agregó uno de los jóvenes, y lo trajiste al zaguán en brazos. Entonces te pusiste a jugar con el perro. Luchabas con él, y el perro y tú se mordían y jugaban. Eso me hizo gracia. Mi perro no acostumbra a hacerlo. Pero esta vez, tú y el perro estaban rodando uno encima del otro. Luego corriste al agua y el perro bebió contigo. Corriste 5 o 6 veces al agua con el perro. ¿Y cuánto duró eso?, le pregunté. Duró horas. Durante un rato los perdimos de vista a los dos. Creo que corrieron para atrás de la casa. Y nada más los oíamos ladrar, gruñir. Tú parecías de veras un perro. No podíamos distinguirlos. A lo mejor era el perro solo, le dije. No, tú estabas ahí ladrando, muchacho. ¿Y qué pasó después? Los 3 hombres se miraron y parecieron tener dificultades para decir qué pasó después. Finalmente habló el joven, que aún no decía nada. ¿Se atragantó?, dijo mirando a John. Sí, te atragantaste en serio. Comenzaste a llorar muy raro y luego caíste al piso. Pensamos que te estabas mordiendo la lengua. Don Juan te abrió las quijadas y te echó agua en la cara. Entonces empezaste otra vez a temblar y a tener convulsiones. Luego estuviste inmóvil un largo rato. Don Juan dijo que todo había terminado, pero entonces ya era de mañana. Así que te tapamos con una cobija y te dejamos dormir en el zaguán. John cayó en ese punto y miró a los otros hombres,
que obviamente trataban de contener la risa. Se volvió a don Juan y le preguntó algo. Don Juan sonrió y respondió a la pregunta. Te dejamos en el porche. Teníamos miedo de que fueras a orinarte por los cuartos, dijo John. Todos rieron muy fuerte. ¿Qué me pasaba?, pregunté. ¿Qué hice yo? No íbamos a mencionarlo, pero don Juan dice que está bien. Te orinaste en mi perro. ¿Cómo dices? No pensarás que el perro corría porque te tenía miedo, ¿verdad? Corría porque lo estabas orinando. Hubo risa general en este punto. Traté de interrogar a uno de los jóvenes, pero todos reían y no me escucharon. Mi perro se desquitó, prosiguió John. También él te orinó a ti. Esta afirmación era al parecer el colmo de lo cómico, porque todos rieron a carcajadas, incluso don Juan. Cuando se calmaron, pregunté con toda sinceridad. ¿Es cierto de verdad? ¿Todo eso pasó realmente? De regreso a la casa de don Juan, le pregunté. ¿Pasó en realidad todo eso, don Juan? Claro que pasó, pero ellos no saben lo que viste. No se dan cuenta de que estabas jugando con él, por eso no te molesté. Pero esto es asunto del perro y yo orinándonos, don Juan, ¿eso es verdad? No era un perro. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Esa es la única manera de entenderlo. La única. Fue él quien jugó contigo. ¿Y sabía usted que todo esto ocurrió antes de que yo se lo contara a don Juan? No. Después de que lo contaste, recordé el aspecto raro que tenías. Nada más supuse que te estaba yendo muy bien porque no parecías asustado. ¿De veras jugó el perro conmigo como dicen? Carajo, que no era un perro,